Buen día, sean bienvenidos de nuevo a estas sesiones de estructura legal para startups. En esta sesión vamos a hablar sobre qué contiene el acuerdo societario. Pero vamos a comenzar hablando sobre qué es un acuerdo societario y luego pues veremos qué contiene. Vamos a hablar sobre las modalidades de redacción de dichos acuerdos societarios y la forma en la que estos deben de ser inscritos. Para comenzar entonces, ¿qué es un acuerdo societario? Un acuerdo societario es precisamente un acuerdo que surge entre personas naturales que deciden asociarse para comenzar, en este caso, un emprendimiento mercantil. Y el contenido de dichos acuerdos es el siguiente. El nombre de las personas que conforman dicha sociedad y que debe de ir claro, nombres completos, domicilios, estados civiles, profesiones u oficios. El tipo de sociedad mercantil que se va a constituir, ya sea SDRL o SA, la finalidad que va a llevar a cabo dicha sociedad mercantil, la razón social, que es el denominativo bajo el cual nos vamos a referir a la sociedad en forma legal. El denominativo, en este caso, pues es el nombre que va a llevar la empresa social acompañada del tipo de sociedad. Entonces, por darles un ejemplo, tenemos, por ejemplo, una empresa que se llama X, y en este caso X, la empresa X, es una SDRL. Por lo tanto, su razón social va a ser X SDRL. Debemos de colocar en el acuerdo societario el importe del capital, es decir, con cuánto capital inicia la empresa, seguido de las aportaciones sobre este capital bajo el cual se funda la empresa. Debemos de colocar también el domicilio, es decir, el sitio en donde pues la empresa tendrá principalmente sus operaciones, independientemente de que posterior a esto deseen aperturar sucursales. Debemos de incluir en el acuerdo societario las facultades de los administradores y su nombramiento. En esta parte entonces designamos si, por ejemplo, en el caso de una SA, el administrador será un administrador único o si la administración se va a llevar a cabo por medio de un consejo de administración, cómo va a estar constituido este consejo de administración y cuáles son las facultades de cada uno de estos administradores, ¿verdad? De la misma forma, en el caso de la SDRL, se designará en esta parte cuáles van a ser las facultades del representante legal de la empresa, que en la mayoría de los casos se conoce como gerente general. También debe de contenerse dentro del acuerdo societario la forma en la que las utilidades o pérdidas de la sociedad van a ser distribuidas entre los socios, el importe de las reservas y también las disposiciones con respecto de, en el caso de que deseen disolver la empresa, decidan hacerlo y posteriormente pues liquidar la sociedad. En cuanto a algunos tips con respecto del contenido de dichos acuerdos, cuando hablamos, por ejemplo, de la finalidad de nuestra empresa, es importante que ustedes consideren lo siguiente. Dentro de las finalidades de las empresas, se coloca pues aquel rubro o acciones que deseamos desempeñar con nuestra empresa mercantil, pero van usualmente acompañados de una colita que dice y toda demás actividad de lícito comercio en Honduras. Es aconsejable que si usted desea emprender en un rubro distinto al rubro establecido en la finalidad de su empresa socialmente constituida, usted opte por aperturar, inscribir un nuevo acuerdo societario. ¿Por qué razón? Por razones de tipo contable y de administración en general. Por ejemplo, si yo me dedico con esta empresa mercantil a la venta al por mayor de zapatos y más adelante yo deseo comercializar al por menor zapatos, pues entonces podríamos decir que no habría casi ningún problema en cuanto a la administración de dicha empresa, ¿verdad? Porque pues es el mismo rubro básicamente, lo único que cambia es la modalidad de venta. Sin embargo, si por ejemplo yo deseo emprender en el rubro de restaurantes, haciendo uso de mi acuerdo societario que tiene como finalidad la venta de zapatos, yo podría estar metiéndome en un problema. ¿En qué sentido? Si por ejemplo para aperturar la empresa de zapatos yo me dispongo a sacar un préstamo, ¿verdad? Y este préstamo lo voy a utilizar para invertirle a esta sociedad, si a este emprendimiento, perdón. Si este emprendimiento no tiene éxito, yo estoy corriendo el riesgo de hacerme responsable por el préstamo
bajo el concepto de la sociedad que se dedica a un rubro en el cual sí es exitoso, como el ejemplo de la venta al por mayor o por menor de zapatos. Entonces, en ese sentido sí se recomienda que si usted quiere emprender en más de un rubro, por cada uno de estos rubros usted constituya una sociedad distinta. Con respecto de la razón social, si bien su empresa tiene un nombre legal, que pues en este caso es XSDRL, esta empresa puede también ser conocida en el mercado bajo otro nombre. A esto le llamamos el nombre comercial. Y dicho nombre comercial puede también protegerse por dos vías. Por la vía del registro mercantil. Al momento en el que nosotros inscribimos nuestra empresa, en este acuerdo societario incluimos que deseamos hacer negocios haciendo uso del nombre tal. Pero puedo también, y es lo recomendable, que usted se proteja por ambas vías, acudir a el Instituto de la Propiedad, que bajo la Dirección General de Propiedad Intelectual le puede otorgar un registro como nombre comercial, ¿verdad? Y entonces su empresa puede ser conocida por otro nombre, además de su razón social. Con respecto del domicilio, cuando usted desea aperturar sucursales, sepa que no va a ser necesario que usted inscriba la apertura de estos domicilios. Sin embargo, debe de hacerse responsable en cada municipio en donde usted aperture sucursales de cumplir con sus obligaciones municipales, ¿verdad? De los distintos permisos que dependiendo del sitio en donde usted apertura las sucursales le van a requerir. En cuanto a las facultades de los administradores y su nombramiento, es importante ser amplios, más no limitativos, ¿verdad? Es decir, con mucha claridad establecer cuáles van a ser las funciones de estos administradores y que de acuerdo con estas funciones se lleven a cabo pues las distintas decisiones o pasos de la empresa ante otras instituciones. Eso es con respecto del contenido del acuerdo societario y en ese sentido pues algunos tips con respecto de cómo mantener este contenido de forma que le va a servir a lo largo de su emprendimiento. En cuanto a la redacción y registro, tenemos dos opciones en Honduras. Por un lado, y quizá la más recomendable en general, acudir con un abogado y que por medio de un notario, le ayude a redactar el contenido de su acuerdo societario bajo el formato de escritura pública. Esta escritura pública se lleva entonces al registro mercantil a inscribir y a partir de la inscripción usted se encuentra debidamente constituido como sociedad. Y esto implica que todo lo que se encuentra dentro del acuerdo societario les obliga a los socios a cumplir y les otorga también derechos. En el caso siguiente tenemos el portal de Mi Empresa en Línea. El portal de Mi Empresa en Línea es un portal oficial de gobierno que se encuentra a disposición del público en general para que sin necesidad de un abogado notario puedan entonces constituir su empresa mercantil bajo el llenado de un formulario intuitivo, ¿verdad? El mismo portal también ofrece instructivos, ¿verdad? Videos de YouTube que le ayudan a entender cómo funciona la página, el contenido que usted debe colocar, etcétera, y los pasos según usted vaya avanzando. También en la misma página podemos encontrar recursos informativos más allá de los instructivos, así como, por ejemplo, noticias o cuestiones con respecto de la legislación que en relación al portal aplica. También encontramos números de contacto de atención al usuario a los cuales podemos remitirnos cuando, en la medida que surjan dudas mientras llenamos el formulario. Una vez llenado el formulario, se imprime el contrato societario y este se lleva pues a inscribir al registro mercantil. En el caso de San Pedro Sula y Tegucigalpa, encontramos que el registro mercantil opera como centro asociado en las cámaras de comercio e industria de Cortés y Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. La diferencia en cuanto a la redacción por medio del formato de escritura pública o la redacción por medio del contrato societario que emite Mi Empresa en Línea es en cuanto a costos
que por medio del portal de mi empresa en línea usted se va a ahorrar costos de notario y costos de abogado, pagará únicamente la inscripción, mientras que en el caso de la escritura pública, pues usted deberá considerar gastos de abogado y gastos de notario. Sin embargo, el testimonio de escritura pública es mucho más preciso con respecto de algunas de las facultades que a cada miembro de la sociedad corresponde. Y esto nos evita que, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer un trámite sencillo como la apertura de la cuenta bancaria de nuestra sociedad, deje menos a la interpretación del equipo legal de un banco el determinar si quien solicitó la apertura de la cuenta tenía o no suficientes facultades, porque de pronto el formulario no lo dejaba muy claro, etcétera, ¿verdad? Y estas pues son algunos de esos takeaways de no contar con la asesoría de un abogado si optamos por hacer uso del portal de mi empresa en línea. Pero en términos legales, tanto el contrato societario como el testimonio de la escritura pública, una vez inscritos en el respectivo registro mercantil, tienen los mismos efectos legales. Para concluir, es importante que conozcamos nuestros derechos y obligaciones dentro de nuestra sociedad mercantil y para el mejoramiento de nuestra sociedad mercantil. En este caso, es un consejo el contar con la asesoría de nuestro abogado, el poder hacer uso de las herramientas en línea que pone a disposición el registro mercantil, como el portal de mi empresa en línea. Es importante informarnos en este sentido, ¿verdad? Porque puede ser muy beneficioso no solo al momento de constituir nuestra empresa, sino más adelante. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Los veo en futuras sesiones.